Hoy vamos a explorar la fascinante vida de Evangelina Elizondo, una de las estrellas más brillantes de la época de oro del cine mexicano. Con su talento, belleza y carisma, Evangelina no solo cautivó al público, sino que también se convirtió en un ícono de su tiempo. Gracias a su voz encantadora, su desenvolvimiento natural frente a las cámaras y su belleza, Evangelina se ganó el corazón del público y se convirtió en una de las actrices más apreciadas de su época. Y por supuesto, no podemos olvidar su apodo icónico, las piernas más bonitas de México, un título que reflejaba su atractivo y elegancia en la pantalla. Sin embargo, detrás de su éxito, la vida de Evangelina estuvo marcada por giros inesperados y tragedias. Una de las más impactantes fue la muerte de su compañero, el actor Ramón Gay, un evento polémico que cambió su vida para siempre. Pero, antes de sumergirnos en su historia, no te olvides de suscribirte y dejar un comentario. ¿Qué parte de su vida te intriga más? ¿Quieres saber sobre su ascenso al estrellato, sus desafíos personales o tal vez sobre el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento? Comencemos a descubrir juntos. Gloria Evangelina Elizondo López nació un domingo de abril de 1929 en la Ciudad de México. Desde pequeña mostró un espíritu soñador en el seno de una familia tradicional que valoraba la educación y la disciplina. Su padre, un hombre estricto pero brillante, inculcó en ella el amor por los idiomas y las artes intelectuales, mientras que su madre fomentó su talento para la pintura. Aunque la familia deseaba que Evangelina siguiera un camino más convencional, ella sintió desde muy joven una pasión ferviente por las artes, una vocación que terminaría definiendo su destino. A los 21 años, Evangelina tomó una decisión crucial al participar en una audición para la versión en español de Cenicienta, la película animada de Disney. Su hermano mayor, José Carlos, jugó un papel clave al apoyarla y llevarla a escondidas a las pruebas en una estación de radio. En 1950, su esfuerzo rindió frutos cuando obtuvo el papel, marcando así su inicio oficial en el mundo del entretenimiento. Su interpretación no solo encantó al público, sino que también le abrió las puertas a una carrera que luego florecería en teatro, cine y música. Paralelamente, su debut como bailarina ocurrió en el Teatro del Marco, más tarde conocido como El Blanco. A pesar de su creciente popularidad, Evangelina no descuidó sus estudios, cumpliendo con las expectativas familiares de completar su formación académica. Además, dedicó tiempo a perfeccionar su técnica vocal, recibiendo apoyo de su abuela Cilín López para pulir este talento. Su padre, un talentoso poeta y campeón de ajedrez, también contribuyó significativamente a su desarrollo personal al transmitirle el amor por la literatura y las actividades intelectuales. Esto no solo le ayudó a memorizar guiones con facilidad, sino que también le permitió dominar inglés, francés e italiano, preparándose como una artista completa. Durante la década de 1950, mientras el cine mexicano vivía su máximo esplendor, Evangelina se consolidó como una estrella sobresaliente tanto en la pantalla como sobre el escenario. Su versatilidad quedó aún más clara cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir una orquesta en México, liderando una agrupación de 17 músicos, compartiendo escenarios con leyendas como Pérez Prado y llevando su música a nivel nacional e internacional a bordo de un camión que se convirtió en su inseparable compañero de gira. Sus espectáculos llegaron a cientos de ciudades, consolidándola como un ícono cultural. Mientras transitaba el apogeo de su juventud y belleza, Evangelina conquistaba el cine mexicano con su talento y presencia magnética. Tanto que su impresionante parecido con Marilyn Monroe le valió el apodo de las piernas más bellas de México. A pesar de recibir ofertas tentadoras como protagonizar la primera película desnuda en la industria nacional, Evangelina las rechazó para mantener una imagen más refinada. En contraste, Ana Luisa Pelufo sí aceptó ese papel emblemático, marcando una diferencia importante en sus respectivas trayectorias. No obstante, la carrera de Evangelina siguió ascendiendo y protagonizó más de 80 películas en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Cuba y Nicaragua. En Cuba, su impacto fue profundamente reconocido, participando en 9 películas. Aunque los musicales gozaban de una gran popularidad en su época, Evangelina prefería concentrarse en los dramas, género donde podía expresar plenamente su versatilidad y profundidad actoral. Su primer papel destacado fue In Follies, en 1952, y al año siguiente deslumbró en Los How Bad You Are, junto a Emilio Tuero y Emilia Guido.
continuó acumulando éxitos con cintas como Genius and Fic, compartiendo pantalla con Luis Aguilar y Antonio Badú, y en Ring Dad, donde trabajó al lado de Fernando Soler. Su talento alcanzó una nueva cumbre con Days of M, donde su interpretación de Rita le valió el prestigioso premio Diosa de Plata como mejor actriz. Evangelina tuvo la oportunidad de colaborar con figuras legendarias como Ignacio López Tarso, quien encarnó a Don Albino en El General, película que contó también con la actuación de María Félix. Además, trabajó junto a estrellas internacionales como Anthony Quinn y Giancarlo Giannini, proyectos que consolidaron su posición como una de las actrices más respetadas de su tiempo. Fuera del mundo cinematográfico, Evangelina era una mujer apasionada por los viajes y los momentos familiares. En su hogar encontraba consuelo junto a sus perros, que siempre le brindaron compañía en momentos de soledad. Su interés en la espiritualidad la llevó a profundizar en cursos bíblicos y estudios de ciencias religiosas, culminando con una licenciatura en música de 1993 tras 8 años de dedicación académica. En el ámbito musical, Evangelina dejó un sello con su primer álbum, La Sensacional, bajo el nombre artístico Elina. Este proyecto capturó su pasión por la música, abarcando desde canciones infantiles hasta ópera, y lanzó varios álbumes más que evidenciaron su versatilidad y consolidaron su conexión con el público tanto en el cine como en la música. En su vida personal, Evangelina contrajo matrimonio varias veces y tuvo 3 hijas, Gloriana, Georgina Pagonini y Jimena Moano Elizondo. Sus hijas fueron un pilar importante en su agitada carrera y una fuente constante de alegría. A pesar de su intensa vida pública, Evangelina también incursionó en el doblaje y vivió en Estados Unidos, equilibrando cuidadosamente su privacidad con sus compromisos profesionales. Sin embargo, el camino hacia el éxito no estuvo exento de dolor y controversia. La vida personal de Evangelina tuvo altos y bajos desde el inicio, pues desde muy joven se casó y sufrió de un tormentoso matrimonio con el ingeniero petrolero José Luis Paganoni, quien fue el autor de la tragedia que causó uno de los peores momentos de la vida de la histrioniza. El matrimonio llegó a sus peores años a finales de la década de 1950, pues comenzaron las discusiones que cada vez se volvían más violentas y las infidelidades no faltaban. El petrolero inició su relación con la actriz cuando estaba casado con Celia Centeno y al mismo tiempo vivía en unión libre con Lili Yabel. Evangelina no soportó más los maltratos de su esposo y que no pudiera vivir solo con una pareja, así que decidió pedirle el divorcio. Fue en 1960 cuando la unión llegó a su fin después de un largo proceso legal, ya que él se oponía a la separación. Cuando finalmente se les dio el divorcio, Paganoni no estaba dispuesto a dejar a su exesposa tan fácil. De hecho, estaba decidido a retomar su relación. La protagonista de Tropicana tuvo que soportar por muchos meses más el acoso del ingeniero, que la seguía a los lugares en los que se presentaba o los estudios donde tenía que actuar. En 1960 ocurrió un evento que impactó profundamente al mundo del espectáculo. La noche del 28 de mayo, una de las tantas noches en que José Luis y la histrioniza pelearon, él llevaba su arma de fuego calibre 38 y vio cómo después de discutir, ella y Gay fueron a cenar, así que la esperó a las afueras de su casa. Ramón Gay intervino para defenderla, pero los acontecimientos tomaron un giro fatal. Paganoni, de nuevo, quería pelear, pero en esa ocasión Ramón la defendió y el petrolero, en un arrebato de furia y sin dudarlo, le disparó 2 veces al actor. Ramón, a pesar de ser trasladado al hospital, no sobrevivió. Su muerte conmocionó a la industria cinematográfica y dejó a Evangelina abatida por el dolor. Ese día quedó marcado como una noche luctuosa para la comunidad artística. Tras finalizar tranquilos su actuación en la obra 30 segundos de amor, Ramón Gay y Evangelina conversaron sobre futuros proyectos que lamentablemente nunca llegarían a realizarse. Apenas unas horas después, Ramón sería asesinado después de dicha conversación. Para sumar al dolor del medio artístico, ese mismo 28 de mayo, Agustín de Anda también fue víctima de un trágico incidente. Fue asesinado por Guillermo Lepe en un restaurante. Esta tragedia impactó profundamente a su hija Ana Berta, quien había asistido al velorio de Ramón sin imaginar que horas más tarde enfrentaría la pérdida de su padre. Ambos eventos dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva del mundo del espectáculo y transformaron para siempre la vida personal y profesional de Evangelina. Evangelina encaró las tragedias de su vida con una fortaleza excepcional. Participó como testigo en el juicio por el asesinato de Ramón y enfrentó diversas injusticias que desafiaron su carrera en la década de los 90. Otro de los episodios más destacables de su carrera fue su demanda contra la compañía Walt Disney por derechos de autor.
buscando una compensación justa por su emblemático trabajo de doblaje como la voz en español de Cenicienta. Aunque esta lucha legal marcó un precedente importante en la protección de los derechos de los artistas de doblaje, su decisión tuvo un impacto en su carrera, llevando a que su voz ya no se utilizara en proyectos relevantes. Su vida personal también estuvo lleno de altibajos y polémicas. Evangelina tuvo una relación turbulenta con el luchador y actor Vol Rubinsky, que terminó en controversia cuando las finanzas de ésta se desplomaron, supuestamente por decisiones económicas atribuibles a Evangelina. Los rumores indicaron que parte del dinero de Rubinsky fue empleado por ella para construir una mansión en el Pedregal, lo que finalmente propició la ruptura de la relación. Más adelante, Evangelina tuvo un romance con Ricardo Montalbán, lo que generó tensiones adicionales con Rubinsky. A pesar de estos conflictos, Evangelina mostró su habilidad para reinventarse, liderando una orquesta que llevó su nombre y que tuvo éxito internacional. Además de ser una artista multifacética, Evangelina fue un apoyo importante para sus colegas. Por ejemplo, ayudó al actor Juan García a conseguir un papel esencial en la serie Neutrón, mejorando significativamente su situación económica. Durante su tiempo como secretaria de Trabajo en la Asociación Nacional de Actores, destacó por sus esfuerzos contra las irregularidades dentro del gremio. Uno de los momentos más tensos fue cuando intentaron intimidarla utilizando perros Doberman para impedirle el acceso al teatro Jorge Negrete. Sin embargo, Evangelina enfrentó estas amenazas con valentía y salió victoriosa al ganar un caso por despido injustificado en 2013. A lo largo de su trayectoria, Evangelina dejó huella en diversos campos como el cine, el teatro, el doblaje y las radionovelas. Fue pionera en muchas de estas áreas, convirtiéndose en una figura emblemática para la audiencia. Su trabajo en radionovelas, como las producidas por la cadena 95 Willow, dejó una impresión indeleble en el público. Su carrera inició formalmente en 1977 y rápidamente escaló, participando en producciones teatrales de alto perfil junto a grandes figuras del teatro mexicano como Yulisa en La novia y el novio y Plácido Domingo en La viuda alegre. También brilló al lado de Silvia Pinal en Mi Miguel, una comedia musical aclamada por su frescura. Incluso a los 83 años, Evangelina seguía deslumbrando con su talento, participando en obras como Siete mujeres, donde compartió escenario con destacadas actrices. Su presencia seguía siendo magnética y reflejaba su pasión inquebrantable por las artes escénicas. Con el crecimiento de la calidad de las producciones cinematográficas, dio el salto a la televisión, donde dejó su huella con personajes inolvidables en telenovelas como Cuando seas mía y La mirada de una mujer, interpretando roles icónicos como la señora Inés Ugarte o Elena. También sobresalió en series como El pecado de Oyuki y El abuelo y yo. Su última aparición televisiva fue en Pasión Morena en 2009, donde nuevamente demostró su habilidad actoral. Evangelina recibió múltiples premios a lo largo de su vida, incluyendo el galardón Esfera de la Luz en 2009 y el premio Arlequín en 2014, consolidando su lugar como una leyenda dentro de la cultura mexicana. En 2017, durante un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, anunció su retiro a los 87 años, concluyendo una carrera artística que abarcó más de 6 décadas. ¿Pero crees que su aporte solo se basa en el cine y la televisión? Bueno, además de su legado en cine, teatro y televisión, Evangelina exploró otros ámbitos artísticos como la literatura y las artes plásticas. En la escritura destacó con libros sobre arte y filosofía como Pensamiento abierto, obra que reveló no solo su profundidad intelectual, sino también su interés por compartir su perspectiva del mundo. Su vida, marcada por éxitos, controversias y luchas constantes, refleja una historia llena de resiliencia y talento. Sin embargo, su mayor fortaleza siempre estuvo en el profundo amor por su familia. Nunca permitió que la distancia ni las dificultades la separaran de sus seres queridos. En un acto de determinación, viajó a Finlandia para visitar a su hija Jimena y a su nieto Ricardo, enfrentándose al clima extremo del país. Ahí superó las barreras del idioma y la cultura, animando a quienes la rodeaban a mantenerse activos mental y emocionalmente. Su espíritu altruista también fue un pilar esencial en su vida. Evangelina adoptó a 2 niños a través de World Vision, entre ellos Delfina, quien nació ciega, reafirmando así su compromiso con las causas humanitarias. Creía firmemente que escuchar y aprender de los demás era clave, no solo para encontrar la felicidad, sino también para evitar hacer daño. En sus últimos años, Evangelina dedicó gran parte de su tiempo a la pintura, una de sus grandes pasiones. Estudió con destacados maestros del arte y dejó un legado impresionante a través de sus obras.
Además, fundó una academia de arte que operó durante 25 años, donde inspiró a generaciones enteras de estudiantes. Su entusiasmo por las artes iba más allá de las técnicas. Enseñaba a valorar la creatividad como una forma de expresión personal y conexión con el mundo. Evangelina Elizondo fue un ícono del cine y la televisión mexicana cuyo legado sigue vivo hasta el día de hoy. Su vida estuvo marcada por innumerables logros, desafíos y una determinación inquebrantable que le permitió convertirse en una de las artistas más queridas y admiradas del país. Desde su debut en la pantalla hasta sus últimos años como pintora, Evangelina dejó una huella imborrable en cada ámbito al que dedicó su esfuerzo. A pesar de enfrentarse a retos de salud, como su lucha contra la hepatitis, nunca permitió que los obstáculos la detuvieran. Siempre mantuvo una actitud positiva, incluso en las situaciones más difíciles. Solía decir que la vida no vale la pena sin risas, y esta filosofía se reflejaba en su personalidad vibrante y en la alegría que transmitía a quienes la rodeaban. Su optimismo y energía inspiraban a todos a su alrededor. Su vida estuvo repleta de momentos decisivos que marcaron un antes y un después en su carrera artística. Evangelina inició su trayectoria en el cine. Rápidamente se consolidó como una de las actrices más destacadas de su tiempo. Participó en más de 80 películas realizadas tanto en México como en otros países como Estados Unidos, Cuba, España y Argentina. Era una actriz versátil capaz de interpretar desde comedias hasta dramas con absoluta maestría, siempre conectando genuinamente con el público. A pesar de las numerosas ofertas que recibió durante su carrera, Evangelina se mantuvo fiel a sus valores. Rechazaba papeles que no alineaban con sus principios porque su integridad personal y profesional eran prioritarias para ellas. Aunque su inmenso talento la convirtió en una figura muy cotizada, prefirió hacer elecciones que le permitieran sentirse en paz consigo misma y con quienes la seguían. Esta dedicación la llevó a trabajar junto a grandes nombres del cine mexicano como María Félix, Ignacio López Tarso y Luis Aguilar, siempre desde una postura de respeto y responsabilidad hacia su arte. ¿Quieres saber más de la historia de Evangelina Elizondo y su retiro de la televisión? Bueno, todavía queda parte de su historia por conocer, pero antes de continuar, suscríbete y no te pierdas el próximo video, que esta no es la única artista de la cual hablamos en este canal. Continuamos. A lo largo de su trayectoria artística, Evangelina destacó no solo como una actriz exitosa, sino también por explorar diversos ámbitos creativos. Su profundo amor por la música la motivó a lanzar varios álbumes bajo el nombre artístico de Elina, en los cuales demostró su notable capacidad vocal. Desde tiernas canciones infantiles hasta desafiantes piezas de ópera, Evangelina reveló ser una artista integral. Más allá de su talento, era una mujer que no temía romper barreras y desafiar las convenciones de su tiempo. Reinventarse y aventurarse en nuevos horizontes se convirtió en una constante en su vida, siempre con la misma pasión y entrega que caracterizaron su carrera actoral. Uno de los aspectos más emotivos de su historia fue su relación con su familia. A pesar de su éxito profesional, Evangelina nunca permitió que su carrera la distanciara de sus tres hijas, Gloria Ana, Georgina Paganoni y Jimena Moano Elizondo. Estas eran una fuente inagotable de felicidad para ella. Incluso en los momentos de mayor ajetreo durante rodajes o viajes de trabajo que la alejaban de México, siempre encontró tiempo para ellas. Su dedicación y amor incondicional hacia sus hijas y nietos representaron un pilar esencial en su vida. Más allá del cine y la música, Evangelina dejó una marca indeleble en la televisión y en el teatro. Participó en telenovelas icónicas como Cuando seas mía, La mirada de una mujer, El pecado de Oyuki y El abuelo y yo, siempre destacándose por sus interpretaciones profundas y conmovedoras. En cada papel reafirmó su lugar como una de las actrices más versátiles y destacadas de su generación. Aún en sus años finales, continuó demostrando su talento, siendo su último trabajo televisivo Pasión Morena en 2009. En el teatro debutó con gran éxito como bailarina en el 77 con la obra Aquellos de Abajo, y posteriormente participó en numerosas producciones, donde su profesionalismo nunca pasó desapercibido. Incluso a los 83 años, Evangelina protagonizó 7 mujeres, evidenciando que la edad nunca fue un obstáculo para seguir brillando sobre el escenario. También se distinguió por su profundo compromiso social y altruismo. Como ya mencionamos, adoptó a 2 niños a través de la organización World Vision, reflejando su sensibilidad hacia quienes más lo necesitaban. Su dedicación a las causas humanitarias la llevó a emprender viajes a lugares remotos, donde ofreció tiempo y recursos a los más desfavorecidos. Este espíritu solidario se convirtió en una característica esencial que definió tanto al artista como a la persona. A lo largo de su vida, Evangelina fue mucho más que una actriz multipremiada o un ícono del entretenimiento.
fue un ejemplo de resiliencia, humanidad y reinvención constante. Nunca permitió que las adversidades o el paso del tiempo determinaran sus límites, y su legado es prueba irrefutable de ello. Evangelina entendió que la verdadera esencia de la vida no reside únicamente en los logros personales, sino en compartir y contribuir al bienestar de los demás. En sus últimos años dedicó su tiempo a una de sus más grandes pasiones, la pintura. Con una sed incansable por aprender, se formó con destacados maestros del arte y con visión y entrega fundó una academia que dejó huella durante 25 años. Este espacio no solo ofrecía lecciones sobre técnicas pictóricas, sino que también se convirtió en un refugio donde los estudiantes aprendían a valorar la creatividad como un medio para expresarse y conectar con el mundo. El impacto artístico de Evangelina trascendió la pintura, pues también dejó una marca indeleble en el cine, el teatro y la música. Su legado vive aún en las generaciones que la admiraron y en quienes se inspiraron bajo su guía. El 2 de octubre de 2017, Evangelina nos dejó a los 88 años, rodeada por su familia y dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla. Sin embargo, su espíritu continúa brillando, tanto en su círculo familiar como en la comunidad artística que la vio florecer. Su vida fue un testimonio de valentía, justicia y un profundo amor por la existencia. Evangelina Elizondo trasciende como una figura inmortal del arte mexicano. Sus restos descansan en la parroquia del Señor de la Resurrección, en los bosques de las Lomas, mientras que su hogar, en las Lomas de Chapultepec, permanece como un símbolo vivo de su creatividad y sus logros invaluables. Su legado no solo transformó la historia del cine, sino que dejó una impronta en la música, la pintura y sobre todo en el significado de vivir con pasión. Su voz, recordada por conquistar corazones como la de Cenicienta, parece todavía resonar entre las paredes de ese espacio al que tanto amaba. Por medio de sus canciones, interpretaciones y su vasto arte, Evangelina sigue presente, viva en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de amarla y admirarla. Ahora que conoces la historia de Evangelina Elizondo, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.